Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal, país? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, emisión 523, que vamos a compartir el día de hoy. Y el calor, Gustavo, que hace, madre mía, ¿eh? Tremendo. Sí, señores, el calor nos está matando, este golpe de calor. Y también en materia política y económica, semanas intensas y densas, que siempre en el primer bloque de Proyecto Federal lo abordamos y en el segundo bloque todos los temas relacionados con la salud, o sea que en el segundo bloque no va a faltar el tema de golpe de calor, ¿no? Y las recomendaciones que tenemos que tener, porque muchas veces podemos padecer determinado tipo de patologías, malestares y demás, porque no nos hidratamos adecuadamente, porque no tomamos los recaudos de las horas picos y demás, y todo esto lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Y bueno, dijimos semanas intensas y densas. Yo diría, como primera parte del editorial, ¿qué es lo que está pasando contra el avance de los derechos de los trabajadores? Y me refiero, por ejemplo, al tema de paritarias. Paritarias se presupone que se reúnen empresarios y trabajadores, referentes de los trabajadores, los gremios, y se ponen de acuerdo para un salario, que en términos generales estas paritarias tienen una característica, decir el retraso salarial o hablar del retraso salarial del año anterior y estimar cuál es la inflación de este año para llegar a un acuerdo. Pero dejando de lado que puede haber o no haber acuerdo entre trabajadores y sus representantes y puede no haber acuerdo entre los empresarios, ¿qué es lo que pasa? Hubo acuerdo, como en el caso bancario, y el gobierno nacional decidió no homologar el acuerdo. Después hubo un fallo en la Cámara, y a través del fallo en la Cámara le inician un juicio de alguna manera a los jueces. Esto, ¿cómo se puede interpretar? Lo vamos a saber a través de, el invitado que nos acompaña el día de hoy, el diputado Juan Carlos Diarroy, si se trata o no se trata de un apriete. Pero lo más significativo sobre el avance de los derechos de los trabajadores es que hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores, como diciendo, ya que pregonás el libre juego, entonces hay referentes de los trabajadores y referentes del sector empresario que dijeron, este es el salario de los bancarios. ¿Y por qué el gobierno hace esto? Porque quiere marcar una meta de inflación. Pero quiere marcar una meta de inflación donde pareciera que todos los economistas, con todos sus estudios universitarios, que la única causa de la inflación son los salarios. Pareciera, y no de pronto, antes decían que la única causa de la inflación era la emisión monetaria. El año pasado, en teoría, no emitieron y hubo más de un 40% de inflación. Esto nos va a decir ahora un investigador del CEPA cuáles fueron los niveles de inflación el año pasado, que tienen indicadores muy exactos y las diferencias por quintiles, no un promedio donde se promedia el más rico con el más pobre y te dice que eventualmente este mes vas a tener una inflación por encima del 2%. Es un promedio. Para algunos, si da el promedio 2, para algunos puede llegar a ser el 4 y para otros puede ser 1,5, ¿sí? Y ese es un dato no menor. Es verdad lo que dice Gustavo, ¿no? Porque realmente el gobierno tenía esta meta, ¿no? Que la planteaba recién, es buscar cerrar las paritarias entre ese 17, 18% que pretenden, y ojalá vaya a ser así, sea el tope inflacionario de este año. Pero bueno, suponiendo que esto no vaya a ocurrir, ya tenemos un 2,35% posiblemente para el cierre de febrero, que vamos a conocer seguramente los primeros días de marzo, hay que ver, ¿no? Porque también los gremios quieren saber qué va a suceder a lo largo del 2017. Si se pueden hablar de paritarias en el transcurso del año y no hacer un cierre en una primera etapa, que algunos también plantean esto, y no está mal.
El tema de ahí en más es ver cómo se llega a un acuerdo con el sector empresarial, pero también con el sector político, marcando esta tendencia. María Eugenia Vidal llamó también a los docentes para sentarse a hablar y destrabar un posible no comienzo de clases en la provincia de Buenos Aires. Bueno, otro de los temas con los cuales nos solidarizamos es con los maestros, con los docentes y demás. Porque después, a través de los medios de comunicación que nos encontramos que los responsables son los docentes, que los chicos no inician las clases. Pero claro, si uno va si uno va y le dice a los trabajadores, la pauta es del 17% y pagadero en 4 cuotas, y muchos le dicen, no, pero el año pasado estuvimos un 10% por debajo de la inflación, y realmente no van a firmar. Es una cuestión que hace al sentido común. Hacemos un vuelco de página del tema derechos de los trabajadores, paritarias, salarios. Pasamos al tema jubilaciones. ¿Qué pasó con los jubilados la semana pasada? ¿Se rectificaron? ¿Está bien o está mal que se rectifiquen? ¿O es un modelo de prueba y error permanente durante 4 años, de acuerdo a cómo reaccionan los medios? Sí sabemos cuál es el documento del Fondo Monetario Internacional, en la cual siempre habla del sistema previsional. Saben que en este programa abordamos los temas de salud, en el segundo bloque. Muchas veces el ajuste también pasa por el sistema de salud. Y ni hablar del sistema público, el de la seguridad social, y los privados tienen su propio camino, ¿no es cierto? Eso también lo vamos a abordar. Pero ¿qué pasó con los jubilados? En definitiva, salieron a decir que era nada más que 20 pesos. La sumatoria era un número significativo, pero un jubilado, si uno va a hacer un DNU, dice, bueno, hagan un DNU que le pagan al jubilado por encima de la inflación para que el jubilado no. Ante las esperanzas de cobrar un determinado valor, enterarse que un DNU determina que está por debajo de lo que le corresponde por ley, que en definitiva está por debajo de los niveles de inflación. Bueno, vamos a ver, porque si bien esta conferencia de prensa que hizo hace días atrás el presidente de la Nación, Mauricio Macri, explicando, se retrotraía a una no decisión, a este DNU que había obviamente estipulado en su momento, pero también hay que ver, Gustavo, qué va a suceder de aquí en más, porque dice que, la ley hay que corregirla. ¿A qué se refiere con esto de que la ley hay que modificarla, hay que corregirla? Que está mal encarada. Entonces, ¿cuál va a ser el planteo que se pretende seguir adelante? Porque recordemos que los jubilados tienen desde hace unos años 2 aumentos anuales, en marzo y en el mes de septiembre, con un porcentaje relacionado fundamentalmente con el sector inflacionario. ¿Qué va a suceder y cuál va a ser la decisión del Poder Ejecutivo frente a esto? ¿Y qué va a plantear frente al Congreso de la Nación el proyecto o el nuevo proyecto frente al aumento de jubilados? Habrá que esperar seguramente unas semanas más. Otro capítulo más es la sanción de la ley de ART. Hay distintas posturas. Salió por ley. Originalmente querían sacarla por decreto, salió por ley y eso hay que respetarlo con profundidad. Pero sin embargo, tenemos que analizar y eventualmente criticar a través de los invitados qué es lo que trae aparejado esta ley de ART. ¿Y por qué digo eso? Las comisiones médicas. Estas comisiones médicas que son designadas por el sector empresario de la CRT. ¿Qué hace una ART? Una ART es un brazo de una entidad financiera. ¿Qué es lo que va a buscar para cuando exista algún tipo de discapacidad? Patear. ¿Cuál es el negocio financiero? Si hay inflación, patear. Cuanto dejas pasar los términos y los plazos, vas ganando vos como empresa. Va perdiendo en este caso la persona damnificada. Y la pregunta que nos hacemos, si la modificación de la ley de ART trabaja en la prevención, o sea, prevenir para que no ocurran siniestros, para que disminuya la siniestralidad laboral, o si la ley de ART directamente trabaja sobre las consecuencias y no sobre las causas. Y la segunda parte vamos a hablar de salud, ¿no? Un tema muy sensible como el cáncer infantil, Luis. El cáncer infantil, hay que prestarle mucha atención a los datos que nos va a dar en minutos nada más la doctora Mercedes García Lombardi, ella jefa de unidad oncológica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, integrante también de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Nosotros me refiero a la sociedad en general, tal vez tomado un poco más de
de conciencia o de información respecto a un caso muy particular, porque era un caso notorio y público, como el del hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Pero también aquellos que están dentro del anonimato y que pertenecen al sector del anonimato, hay muchísimos casos que anualmente se dan de cáncer infantil menor a 15 años, nos decía la profesional fuera de cámara, y es para prestarle mucha atención, conciencia y concientización, dos cosas con las cuales se debe trabajar, fundamentalmente para todas las edades, pero también para los más pequeños. A ver, si vamos a mencionar a Lopilato y Bublé, yo diría, qué bueno que a través de ese caso podamos tocar en este programa que hay aproximadamente, después me va a corregir la doctora, ¿no? 1.400 casos por año de cáncer infantil de menores de 15 años. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que los chicos se curan más rápido que los grandes, ¿sí? Y eso vamos a hablar con la doctora para que nos ocupemos de temas de profundidad acá en nuestro programa. Y sí, ya comenzamos con los invitados. Vamos a comenzar con los invitados. Bueno, comenzamos presentando al quien nos acompaña el día de hoy, el diputado Juan Carlos Díaz Roy. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá en Proyecto Federal, que hace muchos años asiste acá al programa. Sí, además el nombre, Proyecto Federal, ¿no? Yo siempre soy un militante federal, dirigí, creé un organismo que era el foro de trabajo de los diputados nacionales del Norte Grande y de Patagonia y Cuyo, del interior, de modo que para mí el Proyecto Federal me identifico totalmente con el nombre y ni hablar con la línea de ustedes. Bueno, muchas gracias. Doctor, avance sobre los derechos de los trabajadores. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué está pasando? Tratemos, usted pertenece, debemos explicar acá a todos los que nos siguen, pertenece al Frente para la Victoria, pero tratemos, cuesta mucho despolitizarlo, pero mirar objetivamente qué es lo que está pasando con respecto a derechos que han conseguido los trabajadores, que están en el mundo y que de alguna manera pareciera que se quieren debilitar. Bueno, tiene que ver con la grieta, ¿cierto? ¿Cuál es la grieta en este punto? Algunos, entre ellos nosotros, consideramos que hay una diferencia, cuando se habla del proceso productivo, entre el empresario y el trabajador. El empresario aporta dinero al proceso productivo y su gestión, pero el trabajador aporta su persona, tiene otra categoría, otra dignidad, tanto para la doctrina peronista, para la doctrina socialista, como para la doctrina social de la Iglesia. De allí que la postura que uno tome, si va a favor del trabajador, por eso se hizo el derecho tuitivo, que es el derecho al trabajo, el derecho protector, el derecho a la seguridad social, protegen al trabajador porque entendemos que hay una disparidad entre el trabajador que aporta su persona y el empresario que aporta el capital. La disparidad de fuerzas. Hay una disparidad, claro. En esa disparidad el derecho viene a corregir y a restablecer la equidad y a proteger al trabajador. Así nace el derecho del trabajo y así nace el derecho a la seguridad social. Esta es la definición central. Si todos los hechos que usted ha mencionado de entrada y que ahora analizaremos, lo vemos de esta vara, la resultante es clara. Diputado, hoy veíamos a través de las imágenes de televisión, diferentes situaciones de movilizaciones sociales que se iban generando, que se iban dando, que se autoconvocaban en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, en el Puente Pueyrredón, bueno, lugares tradicionales donde se junta la gente realmente. Y bueno, con un reclamo también, lisa y llanamente, destinados a preguntar qué pasa con nosotros, porque dónde está también, a ver, la dignidad del trabajador, pero la dignidad de aquellos que necesitan, por cuestiones de no tener trabajo, también poder tener ese plato de comida en la mesa, en su casa. Y realmente llamó la atención la cantidad de gente que había, que realmente era un número muy importante. Claro, muy porque cuando uno hace un proyecto nacional, incluye a los trabajadores, pero hay un sector que queda excluido. En el 2015 la Argentina terminó con el 5.5% de desempleo, solo el 5.5%. Esto no es que lo digo yo, lo dijo el informe de Macri cuando salió a buscar fondos al exterior. Utilizó ese informe para los fondos, pero sin embargo, sí, y lo en la dijo República en marzo Argentina, del año pasado. Los indicadores dijeron que eran otros. No, con respecto al desempleo no fue desatendido. Hubo otro debate que es con el tema de la pobreza, pero eso lo podemos hacer después. Pero sí, hoy los indicadores están ya por encima del 10% de desempleo. Más de 500.000
argentinos han perdido el empleo. Entonces, los que quedan excluidos, porque hay otro dato que es el de la economía formal o informal, que sí es estructural en la Argentina. En el 2003 la economía informal estaba en el 53-54%, y si bien se combatió mucho, no llegamos a bajar el 30%. Son los trabajadores en negro, es decir, los que no hacen aportes ni contribuciones al sistema de previsión social y los que trabajan en changa, digamos. Pero el núcleo duro de la desocupación, el núcleo duro del que no tiene ni siquiera eso, ni siquiera changas, que estaba en el 5%, el núcleo duro de la gente que estaba realmente casi en la miseria, es lo que ahora se multiplicó exponencialmente, y lo peor es la tendencia, ¿cierto? Hay un proyecto, porque esto no es casualidad ni son errores. En la concepción liberal, el principal problema de un país como Argentina es la posibilidad de venderla al exterior de las empresas grandes, la competitividad. En la competitividad para ellos, el problema es que el costo argentino, dado el nivel que había alcanzado la Argentina, recordemos que en materia salarial el mayor promedio, el mayor salario mínimo vital y móvil, el mayor promedio, el problema jubilatorio también, la mejor mínima, la mayor media, la mejor fórmula de actualización, la mayor cobertura. Pero eso es un problema porque ellos conciben esto como gasto. Para ellos el salario y las jubilaciones es un gasto. Por lo tanto, para que sea competitivo el sector empresarial para el que ellos gobiernan, hay que bajar el gasto. Es decir, el objetivo del gobierno de Macri es claramente que los trabajadores argentinos ganen menos y que los jubilados argentinos ganen menos. Porque ellos conciben entonces que el empresario va a tener mayor competitividad, va a poder vender sus productos al exterior, se va a enriquecer. Entonces, cuando el empresario se termine de enriquecer, va a haber derrame. Va a haber el derrame. Podemos claro. pasar a la otra parte del estudio, así hablamos de este tema. Vamos a relacionarlo. Estamos con el licenciado Andrés Pizarro, que es economista, y vamos a hablar casualmente del tema de pobreza e inflación. Yo, de alguna manera, nuestra responsabilidad periodística, establecer el contrapunto. ¿En qué sentido? Digo, a ver, cuando se hablaba de desocupación, sé algunas instituciones, entre ellos el informe de la Universidad Católica Argentina, que no tiene nada que ver con CEPA, con la institución que ustedes dio un dato de pobreza más alto que el que daba el gobierno anterior. Pero, sin embargo, le informó al presidente actual que hubo un incremento hasta hace 6 meses de 1.400.000 nuevos pobres, cosa que todavía no se expidió la Universidad Católica Argentina sobre cómo fue creciendo la cantidad de pobres hasta ahora. ¿Cuáles son los indicadores que tienen ustedes? Bueno, yo para comenzar disiento con los números de la UCA y desde hace mucho tiempo por la metodología que utilizan. Bien. Podemos entrar en ese detalle si ustedes quieren. Pero desde el CEPA nosotros venimos midiendo varios indicadores, uno de los cuales es la pobreza desde noviembre de 2015 hasta la fecha. Y lo que nosotros medimos en noviembre es una pobreza del orden de 19%, a diferencia de lo que medía la UCA, que venía diciendo que era 30% prácticamente de 2010. Claro. Nosotros no creemos en esa cifra y cuando medimos todo el resto del año... ¿Puedo interrumpirte? Sí, pero sin embargo, más allá de no creer en la cifra, sí, uno trata de pararse del otro lado. ¿Qué significa? Del otro lado criticó el gobierno anterior y, sin embargo, sobre el gobierno actual le dijo, ahora tenés 1.400.000 pobres más. Sí, pero nosotros creemos que es mucho más de 1.400.000. Ah, bien, perfecto. Entonces, nosotros medimos hasta fin de año una cifra que es alrededor de 30%, con un alto en junio, antes del aguinaldo, que era del orden de 32%, similar a lo de la UCA, pero la diferencia es que el salto es de 19 a 32, no de 30 a 32. Ahora, Andrés, yo te voy a decir algo que veo en la calle. Estamos, haciendo el programa desde la ciudad de Buenos Aires, y en la calle, el nivel o la cantidad de indigentes que uno ve, caminando por cualquier lado, es increíble cómo ha crecido. Realmente, a mí, en lo personal, y te lo digo desde una cuestión humana, me duele muchísimo. Yo no sé si tiene que ver la economía actual, la economía pasada, no sé. Pero que veo mayor cantidad de gente viviendo en la calle es real. Totalmente. Y lo vemos todos. Y a ese punto, yo te digo, nosotros en las investigaciones vimos, por ejemplo, que en el municipio de Rosario, en junio, habían aumentado el triple la cantidad de necesidad de ayuda alimentaria para la población. O sea, los datos reales de la economía que reflejan
el salto en la indigencia y la pobreza son esos. Y eso no sucede con un salto de 2 puntos de pobreza, sucede con mucho más. Los datos de la UCA decían que en 2010 la pobreza era de 27% y en 2015 de 30%, con lo cual ese salto de 3 puntos había sucedido en esos años y no vimos ese aumento en la indigencia, lo que vos decís, gente comiendo de la basura, es porque el salto ha sido mucho más alto. Nosotros modestamente, nuestros instrumentos para medir no son los mismos que el INDEC, pero es llamativo que el INDEC haya hecho como un cierre de la oficina estadística entre noviembre y junio y ha dicho con distintos... Sí, hizo un blanqueo estadístico. Yo más bien pienso que hizo un oscurantismo estadístico entre noviembre y junio y eligió, cuando sacó las cifras, trató de desprestigiar las cifras anteriores, no solo en pobreza, también en desocupación, en desigualdad. La encuesta de permanente de hogares, con lo que se mide mucho de estos indicadores, han tratado de desprestigiarla, diciendo que distintas cuestiones sobre la expansión de la muestra, etcétera, mientras que antes ningún investigador, incluso la oposición al kirchnerismo anteriormente, había cuestionado la EPH. Entonces, más que un blanqueo, yo creo que ha habido un cierre de la oficina estadística para no hacer el empalme entre los datos. Periodo y otro. Cerremos con el dato actual. Hoy por hoy hay un montón de instituciones que están dando la inflación por encima del índice, ustedes, pero varios estudios que hacen investigaciones. ¿Qué es lo que está pasando en materia de inflación? Para no darle la razón a uno u otro. ¿Sí? Mira, nosotros, para serte sincero, no medimos inflación. Lo que nosotros medimos es la canasta de alimentos. Sí, señor. Y podemos decirte cómo ha evolucionado los precios de esa canasta, porque con eso medimos la pobreza. Y te puedo decir que los alimentos aumentaron, por lo menos los de esta canasta, 70% este año. Y si uno toma los índices de inflación de la ciudad... Cuando decís de esa canasta, a ver, comentémosle a la gente, productos. Mira, pan, bueno, pan fue el tema, el tema del día de ayer. 89%. Sí, el tema del pan. Sí, ya, bueno, discúlpame, en economía lo vamos a discutir otro día, porque si no se van a aburrir. Ya te acordás que como se ponía al pan como producto sustituto y demás, ahora pasa a ser un bien suntuario. Pero lo dejamos para otro capítulo. El tema del pan, la leche, las gaseosas. ¿Qué son los productos que incluyen la carne, el pollo, el pescado? Nosotros usamos la canasta básica de alimentos del INDEC, que viene de un estudio nutricional de los años 80, y está basado en una norma, que es que cada adulto, en realidad cada persona, tiene que ingerir un mínimo de calorías para no desnutrirse, y eso en función de Esa es la composición. Claro. Bueno, la norma es un número de calorías que después, con una encuesta de gasto de hogares, se traduce a una cantidad y a una composición de alimentos. Estamos hablando de alrededor de 37 alimentos que incluyen pan, fideos, verduras, fruta, alguna bebida, té, no me acuerdo los demás, pero son obvio, carne, pollo, son los alimentos, digamos, que mayoritariamente consume la población y en cantidades para ingerir ese número de calorías necesarias para no caer en la desnutrición. Con esa canasta se mide la indigencia. La indigencia es el límite entre desnutrirse y no desnutrirse. Ustedes se presentaron un informe muy interesante, lo comentamos con Leche, que es, el gobierno salió a decir que había aumentado el empleo. Y después resulta, ¿por qué no nos aclaras un poco? Resulta que incluyeron a los monotributistas, incluyeron a los trabajadores temporarios, aquellas actividades que tienen esa fluctuación temporaria, ¿no? Sí, si vos mirás, es un informe del Ministerio del Trabajo y que al final da un saldo positivo en cantidad de empleos, pero es negativo en la cantidad de empleos en situación de dependencia privados, es más o menos empata en el público, pero agregaron los monotributistas, los autónomos, que son muy difíciles de medir, ellos no tienen estadísticas reales como para medir esto, mientras que todos los empleados o asalariados registrados, el mismo empleador
está obligado cuando lo registras enviar esos datos al ministerio. Y entonces nosotros lo que hemos visto es que al contrario, ha habido una destrucción del empleo registrado privado, del orden del registrado, del orden de 250.000 empleos. 250.000 empleos menos en el término de un año. En términos de registrados, pero ahí viene lo que decía el diputado, que los informales, o sea, los no registrados, es casi imposible de calcular, ¿no? calcularlos por el sistema del Ministerio de Trabajo. Claro. Entonces ahí viene la encuesta del INDEC, que la que han publicado, que es la EPH del primer semestre, da ese salto de desocupación del 5,6% del año pasado a 9,3% creo que dijeron. Eso es a junio. Y en esa estadística están los registrados y los no registrados. Entonces no se sabe muy bien cuánto empleo formal se destruye. Pero lo cierto es que la estadística oficial es que ha habido un incremento de por lo menos 4 puntos de desocupación que nos lleva a guarismos del año 2006, más o menos. Pasamos a la otra parte del estudio, ¿sí? Vamos a presentar el tema con el diputado y vamos a un corte y después lo desarrolla. Jubilados. ¿Qué está pasando con los jubilados? ¿Lo tocamos después del corte? ¿Cómo no? Gracias. Muy bien, vamos a la pausa. Bueno.